porque es un tema súper preocupante para todos quienes tenemos fondos previsionales de la AFP, pero sobre todo para quienes tienen su dinero en los fondos de menos riesgo, que paradojalmente, querido Roberto Sá, son los que más han bajado, y tú tienes todas las explicaciones, y la verdad es que los montos que se han perdido son súper altos. ¿O no, Así es, Diana. Vamos a explicar esto que está ocurriendo, que es la noticia económica del momento, el histórico desplome de los fondos de pensiones más conservadores D y E. ¿Por qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto es sumamente preocupante porque en estos fondos están las personas que están próximas a jubilar y que no tienen rango de espacio para ver si pueden esperarse un tiempo y ver si esto se recupera. Entonces, tremendamente preocupante. Vamos a presentar a nuestro entrevistado, Rodrigo Gutiérrez, experto en estos temas, gerente general de la consultora CIEDE. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, Diana, José Antonio, Roberto? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Rodrigo, el desafío es ese, explicar con pera y manzana. Tú me vas a ayudar porque tú eres el experto, explicarle a la gente por qué están cayendo estos fondos, si se supone que son fondos que no deberían tener ni grandes alzas ni grandes bajas. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Qué puede hacer una persona? ¿Aguantarse, postergar la decisión de jubilar, cambiarse de fondo? Bueno, todo eso lo vamos a resolver, lo vamos a explicar, lo vamos a analizar, lo vamos a aterrizar bien fácil para la gente a la vuelta de estos pequeños comerciales. Muy bien, habíamos dejado una promesa sobre la mesa, explicarle a usted, señora, a usted, señor, a los jóvenes, a todos quienes nos miran, es mucho gusto, qué está pasando con los fondos de pensiones más conservadores que caen y caen, pasan los meses y siguen cayendo sus rentabilidades. Y ahora lo más preocupante es que el fondo E en octubre, faltan algunos días para que termine el mes, podría concretar la mayor pérdida desde la historia, desde la creación de estos multifondos. Y por supuesto que esto tiene rostro humano. Si aquí detrás de estos números hay personas que están próximas a jubilar, son personas de la tercera edad, hombres de 60 años, mujeres de 58, 59, que tienen muy poco espacio para poder recuperar los dineros. Entonces vamos a conversar contigo, Rodrigo, pero antes quería poner una gráfica acá sobre la mesa para poder, yo diría, explicarle a la gente con montos de dinero lo que significa esto, porque a veces se ponen los números de porcentaje, pero cuando es plata uno puede entender también la magnitud de esto y sobre todo explicar las razones. Yo creo que las razones de esto, causa-efecto, es sumamente importante tenerlo presente. Rodrigo, permítanme explicarle acá en esta gráfica que hemos preparado qué es lo que ha ocurrido en el caso del fondo E, que el fondo E en los últimos 12 meses registra una pérdida de 20,31%, es súper fuerte. Y aquí entonces un ejemplo ya concreto. Una persona que hace un año tenía en su fondo de pensiones 80 millones de pesos, ahora en este momento tiene 63 millones de pesos. O sea, es un retroceso bien fuerte en su ahorro previsional. Vamos a verlo con otra persona que tenga un monto menor, que se podría acercar más a lo que es los ahorros de los chilenos. Con este mismo porcentaje de caída, fondo E, una persona que tenía el año pasado un ahorro previsional de 50 millones, esos 50 millones han bajado ahora a 39,8 millones de pesos. Si lo llevamos a otro monto más pequeño, una persona que logró en su vida laboral menos ahorro, igual tiene un impacto importante. 20 millones de pesos tiene entonces un retroceso a 15,9 millones de pesos. Si podemos ver la otra lámina para ir también graficando y explicando qué es lo que ocurre con esta histórica caída de los fondos más conservadores. Miren, aquí es interesante porque los más riesgosos han tenido, yo diría, súper buenos desempeños. Ahí se supone que está la gente más joven. Por ejemplo, el fondo A, en lo que va del año, lleva casi un 12%. El fondo B, un 5,82%. A y B son riesgosos. Un fondo intermedio, el fondo C, cayó 4,83% en lo que va del año. Y aquí están entonces los conservadores. El fondo D, una caída de un 15,17%, y un fondo ya el más conservador de todos, que es el fondo E, 20,31%. Rodrigo, vamos a las causas de esto para luego también ver qué salidas podemos tener sobre esta situación. ¿Por qué los fondos más conservadores, si se supone que son fondos que no tienen grandes fluctuaciones, pueden tener caídas, la han tenido históricamente, ahora están teniendo estos verdaderos desplomes?
¿Qué son los retiros? ¿Es la alza de la tasa de interés? ¿Un cúmulo de factores? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que lo primero y lo más importante es decirle a las personas que el sistema de pensiones sigue una lógica de ahorro de largo plazo. Es decir, a lo largo de toda la vida laboral, las personas van a través de sus cotizaciones incrementando un monto, un ahorro, un saldo que busca financiar sus pensiones una vez que terminan de trabajar, es decir, cuando las personas se jubilen. Las estadísticas muestran de que todos los multifondos muestran resultados positivos en el largo plazo. Y por lo tanto, entonces, lo primero que importa señalar es dar una señal de tranquilidad. En el largo plazo, los ahorros tendrán rentabilidades que impactarán positivamente en sus saldos. Ahora bien, efectivamente, estamos viviendo un momento excepcional y estamos viviendo un momento en el cual los fondos más conservadores, como tú has mostrado, están experimentando los peores resultados en su historia. Es decir, este es un momento histórico, excepcional, producto también de un momento excepcional en la economía de nuestro país que se arrastra desde el estallido social, pero que hemos vivido con mucho más fuerza durante el año pasado en el contexto de la pandemia y todavía hasta ahora, puesto que todavía estamos en pandemia, todavía no terminamos de recuperar completamente. Eso es lo primero que yo creo que es importante poder transmitir. Ya, es un contexto general. Vamos a las causas, Rodrigo. ¿Qué es lo que está gatillando esto? ¿Dónde encontramos la matriz, el origen de esta situación? Porque esto es absolutamente anormal. Nunca lo habíamos vivido, una situación así. Así es. Y por eso decía entonces de que en el largo plazo, y esa es la señal de tranquilidad que habría que darle a las personas, ¿verdad? Todos los multifondos van a tener rentabilidad positiva. Ahora bien, producto de este momento excepcional, estamos observando estos resultados también que son históricos y son muy negativos. En lo corrido del mes hasta el 25 de octubre, el fondo ha tenido una caída del menos 7,35% y acumula de enero a la fecha una caída de un 20%, y las cifras son elocuentes y son muy preocupantes y tú las acabas de mostrar. Lo importante acá es que los saldos de las personas dependen de la rentabilidad de instrumentos. Rodrigo, se está complicando un poquito. Rodrigo, estamos con Rodrigo Gutiérrez, él es gerente general de la consultora CIEDES, una consultora que se dedica a estudiar los fondos de pensiones, los sistemas de pensiones, y él nos está explicando justo cuando nos iba a decir por qué han caído los multifondos más conservadores. Se empezó a caer también la señal, se caen los fondos y se cae la señal. Pero bueno, tenemos también al teléfono a una cotizante, una afiliada, una trabajadora que ha vivido en carne propia lo que está ocurriendo con este desplome. Dureta, ¿cómo estás, Dureta? Buenos días, gusto saludarte. Buenos días, aquí estamos bien, digamos, entre comillas, pero también muy decepcionada, muy desilusionada con la caída del fondo. Me imagino que preocupada también, ¿no? Es que ya no es preocupación, estoy aterrada porque al final voy a jubilar con una pensión solidaria. Entonces, Eva, porque imagínate, ¿en qué fondo estás tú? Desgraciadamente, yo nunca he optado a los fondos y por obligación me corresponde el E. Te cuento más. Yo debía haber jubilado hace 6 años atrás, pero como las autoridades decían que si mientras más años uno trabajaba y cotizaba, iba a sacar una pensión más digna, más, digamos, un poco mejor. No es verdad. Ya llevo 6 años trabajando extra. Logré juntar. A enero tenía un saldo de 104 millones y tanto de fondo. Hice un primer retiro de 4 millones, me bajó a 90 y tanto. Ah, hiciste un retiro. El asunto, hizo un retiro por razones de salud. ¿El primero, el segundo, el tercero? No, el primero solamente. El retiro 1. Es que podía ser un retiro, pero podía ser el 3, por ejemplo. Claro, yo creo que al final voy a sacarlo todo, porque si sigo así voy a terminar en la ruina, y la verdad que eso es una estafa. Yo, como digo, esto es un asalto a mano armada porque no tenemos cómo defendernos. Te cuento, yo anoche me metí a mi página de la AFP donde estoy a las 9 de la noche y había bajado mi fondo a 83 millones. Es que eso es inconcebible. No, gracias por tu testimonio. Y por contarnos tu caso. Han bajado en total desde enero a la fecha ¿cuántos millones de pesos tu fondo y cuánto te queda para jubilarte? Porque eso también es un dato súper importante.
Es que eso mismo lo estaba contando. Mira, yo he perdido hasta hoy en la noche 17.506.620 pesos. Ya. O sea, un 19,17%. Yo debía haber jubilado hace 6 años. ¿Y no lo Y hiciste? seguí trabajando. No lo hice Para ahorrar más, para ahorrar más plata, porque así incluso lo hizo el superintendente. El intendente llamó a la gente que no, si teníamos salud, que podíamos seguir cotizando para apuntar más fondos y podernos retirar con una pensión más digna. Yo en junio fui a averiguar, con este asunto de la pandemia, fui a averiguar cuánto sería la pensión que yo más o menos saqué. Casi me caí de espalda. 270.000 pesos por lo que tenía. Entonces, más vale no haber trabajado nunca. He trabajado 43 años sin lagunas previsionales, porque yo salí del colegio y empecé inmediatamente a trabajar. No he estado nunca cesante. Y este es el premio que voy a tener ahora. Tú eres de esas personas que uno podría pensar es el cotizante ejemplar para el sistema, digamos, que trabaja de corrido, que no tiene lagunas, que tiene un ingreso estable durante muchísimo tiempo, y así todo, rentas 280 y... 70. ¿200 cuánto? 270.000 pesos. Yo no sé los... Es que esto es un asalto, como yo digo, a mano armada, y no tenemos nada. Y lamentablemente ningún político se ha preocupado durante estos 30 años de mejorar el sistema que sea social. Y eso como digo, me emputece, porque ya no es rabia, ya es una desilusión terriblemente que estamos viviendo, no solamente yo, sino que muchas colegas que estamos en esta misma situación. Eva, no es posible trabajar tanto años. Yo soy profesora. Soy profesora. Tengo colegas de la misma situación, con los mismos años de servicio mío, que jubilaron y alcanzaron a jubilar con 570.000 pesos. Pues ahora están sacando 370 de jubilación porque también les bajó. No, y entonces, además, ¿no vale trabajar? Tu angustia es que además tú postergaste tu edad de jubilación para ahorrar más dinero. Y has perdido un 20% de su ahorro, Roberto. Claro, lo que pasa es que efectivamente... Entonces, como que fue en vano su trabajo efectivamente, extra. Diana, en este caso, es terrible desde todo punto de vista, porque ella hace un esfuerzo que efectivamente es verdad. Eso está en el discurso de las autoridades y tienen razón también. Cada persona que posterga su edad de jubilación, por cada año se calcula es un 8% más de rentabilidad. El problema es que todo ese esfuerzo que hizo esta profesora se lo llevó el viento con este desplome de los fondos de pensiones donde están las personas próximas a jubilar. Quisiera retomar con Rodrigo para ver por qué está ocurriendo eso y a quién culpamos. Bueno, sí, la verdad es que el ejemplo que nos comenta Eva es un ejemplo que se ve agravado por la situación actual, porque el ejemplo que ella nos dice es el ejemplo de las malas pensiones en Chile y lo que justifica que podamos avanzar de una vez por todas en una reforma de pensiones que el sistema político no ha sido capaz de avanzar por la falta de acuerdos. Eso es lo primero. Ahora, dicho eso, el escenario es todavía peor producto de estas pérdidas que están mostrando sobre todo el Fondo E durante este año, y esto obedece, y con eso conecto con la pregunta anterior, ¿verdad? Que era, bueno, ¿por qué está pasando esto? Está pasando básicamente porque los fondos dependen de la rentabilidad de los instrumentos en los cuales se invierten. Los fondos conservadores como el Fondo E invierten en instrumentos de renta fija local. Y estos instrumentos de renta fija local dependen de las tasas de interés en Chile. Claro. Las tasas de interés en Chile durante los últimos meses han estado subiendo sistemáticamente, luego de un largo periodo o relativamente largo periodo de tasas bajas. Y entonces eso hace de que esos instrumentos pierdan valor y por lo tanto los saldos de las personas se vean afectados. Ahora, ¿por qué han subido las tasas de interés? Y esa es la gran pregunta. Y las tasas de interés, una de las explicaciones que nosotros hacemos tiene que ver con, primero, por el ambiente de incertidumbre. Y ese ambiente de incertidumbre aumenta el riesgo y por lo tanto eso hace de que en definitiva esos instrumentos pierdan su precio. Y este ambiente de incertidumbre viene dado, entre otras cosas, desde el año pasado a partir del debate por los retiros previsionales, y también por el momento y la coyuntura política. Estamos en un momento marcado por la Convención Constitucional, estamos también marcados por la campaña presidencial y por lo tanto, entonces, eso ha tenido algún impacto en los mercados. Junto con ello, se están generando presiones inflacionarias por efecto de
el aumento de liquidez en el mercado, es decir, la cantidad de dinero que se ha inyectado, tanto por los retiros previsionales como también por las ayudas del gobierno. Han habido 3 retiros previsionales, han habido ayudas del gobierno que son significativas. Ese aumento en el dinero en la economía está generando estas presiones inflacionarias. También hay y factores eso está internacionales. obligando al Banco Central a subir la tasa de interés. Y efectivamente, durante el mes de octubre, el Banco Central anunció un aumento en la tasa por sobre lo esperado incluso en el mercado, y eso está generando el desplome de este fondo conservador. El panorama no es auspicioso para los próximos meses en la medida que se mantengan esas presiones inflacionarias. Y en ese sentido, porque a la señora Eva y a las personas que nos están viendo hoy día, está bien, entienden o pueden entender la explicación que usted nos da, que es una explicación muy buena, pero la primera preocupación de ellos es su jubilación, después de haber trabajado más de 40 años y haber hecho todo lo que el sistema les decía que tenían que hacer. La señora Eva nos comenta que no tuvo lagunas previsionales, que trabajó en forma estable por más de 40 años, que alargó su edad laboral, que postergó su jubilación. Cotizante ejemplar. Claro, un cotizante ejemplar, y así todo, 1, iba a recibir pensiones bajísimas, una pensión bajísima, y 2, si se jubila ahora va a haber perdido ese 20%. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a ella? ¿Qué le podemos decir a ella y a todas las personas que han perdido el 20% o un poquito menos, pero también un porcentaje muy alto de sus fondos previsionales? ¿Cuál es la solución? ¿Qué consejo le podemos dar? Sí, bueno, yo creo que, como dice Roberto, ella ha sido una trabajadora y una cotizante ejemplar, y sin embargo está recibiendo pensiones que no están a la altura de sus necesidades, de sus expectativas, y yo creo que el sistema político está en deuda con ella, así como con muchos otros chilenos, básicamente porque no han sido capaces de llegar a acuerdos para avanzar en las reformas que es necesario avanzar ya desde hace bastante tiempo. Entonces, esa es una mala noticia en general. Y lo que estamos viendo hoy día es que sus pensiones van a ser más bajas aún todavía si decide jubilarse hoy, producto de esta caída en los fondos conservadores como el fondo E, donde ella probablemente tiene su dinero. Entonces, es un mal escenario, esa es la verdad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar? Esta es una recomendación difícil, que yo sé que va y cae en lo más humano, en lo más sensible, en la decisión individual de las personas, que tiene que ver con, en lo posible, postergar la decisión de iniciar su trámite de jubilación, y que espere en la medida de lo posible también que esto se recupere. Esto se va a recuperar, se tiene que recuperar. El plazo quizás no es el que nosotros quisiéramos, no lo sabemos. Yo creo que la caída es tan profunda, no va a ser antes de 6 meses, no va a ser antes de un año, la caída es profunda, es posible que en la medida de que existan presiones inflacionarias el Banco Central tenga que subir la tasa de interés todavía una vez más, y por lo tanto los fondos conservadores sigan cayendo. No podemos hacerle otra recomendación. Y además de eso, Eva, ¿a quién tiene que pasarle la cuenta? ¿A los políticos por no haber hecho los cambios y además por el tema de los retiros? ¿Va por ahí la mano o hay otros también culpables de esto? Las AFP, por ejemplo. No, yo coincido con lo que tú señalas, Roberto. Yo creo que acá ha habido una incapacidad del sistema político, de los políticos que, en definitiva, egoístamente buscan instalar sus propias visiones respecto de cuál es el sistema que quieren ofrecer a la ciudadanía, y en esa discusión, la verdad es que se retrasa los acuerdos necesarios para poder avanzar. Hay algunos consensos básicos desde el punto de vista técnico que existen ya hace bastante tiempo y que, sin embargo, no se ha avanzado. Todos sabemos de que es necesario aumentar la tasa de ahorro, es necesario aumentar la tasa de cotización para que las personas, en definitiva, al término de su vida laboral, puedan haber juntado mayor dinero. También es importante poder avanzar en el aporte solidario del Estado para poder corregir todas las deficiencias que a lo largo de la vida laboral de las personas, ya sea por los bajos salarios, ya sea por las inequidades de género, ya sea por las discontinuidades laborales que se traducen en las famosas lagunas previsionales, entonces sea el Estado quien pueda contribuir con aquello. Sin embargo, esas reformas no llegan a puerto y básicamente son los políticos los que de alguna manera son los grandes responsables. No, a mí me parece. Y lo otro que tú dijiste también, que es muy importante, que tiene que ver con los retiros previsionales. Los retiros previsionales han ido justamente en la dirección contraria, porque yo no sé si Eva ha hecho o no un retiro, pero todas aquellas personas que sí han hecho retiros, hoy día tienen menores saldos y por lo tanto van a tener menores pensiones en el futuro. Como resultado de los 3 sucesivos retiros que se han dado, las pensiones en Chile
están cayendo en promedio un 30%. Claro, si las pensiones ya son bajas, ya son miserables, vamos a tener pensiones más bajas aún. Yo no sé cuánto retiró Eva, pero máximo retiró 4 millones, pero ha perdido 17. No, es que es mucha plata. Entonces, Eva, le escuchamos. Sí, ¿sabes qué? Que hay cosas que uno no entiende. Es cierto, aquí los políticos son los responsables. Se presentó hace poco un proyecto el diputado Silver que fue, digamos, el boom del momento, más 15 millones perdidos. Yo he perdido 17. Lo que a mí me extraña mucho, ¿por qué los cotizantes perdemos tanto de nuestros fondos cuando las utilidades que retiran los AFP son millonarias? La misma AFP Habitat donde estoy, más de 60.000 millones retiró de utilidades de primer semestre. Entonces, para ellos las ganancias y para nosotros las pérdidas, eso como que no cuadra. Aquí hace falta una reforma profunda que tenga la seguridad social. Ya no pueden Eva, seguir experimentando con nosotros más de 40 años. Yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Creo que aquí este es el gran embuste, esta es la gran mentira. Y yo no estoy diciendo con esto, pues Roberto va a salir, no, que la AFP es una fake news. Yo no voy a hablar respecto a la AFP. Yo creo que aquí ha habido un engaño al pueblo de Chile. O sea, cuando uno revisa las actas en el cual se discutió el decreto ley 3500, hagamos un poquito de historia. Uno se daba cuenta que había habido una promesa. Ahora, el general Pinochet, por algo... Porque había, en eso hubo un ejercicio ahí de no sé cómo decirlo, de pragmatismo, de oportunismo. Dejó fuera a las Fuerzas Armadas. O sea, exacto, la AFP para el mundo civil, pero cuando se propuso en esas mismas actas, porque está en las actas en el cual se discutió el decreto ley 3500, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas ingresaran también a este modelo, el general Pinochet dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo los ahorros de los militares van a estar indexados al mercado de capitales? No. Por la naturaleza de su trabajo, siga el modelo de reparto. O sea, a mí me parece hoy día, con todo el respeto que los militares me merecen, y yo sé que tienen un trabajo que por su naturaleza es muy riesgoso, tienen una carrera más corta, en fin. Pero lo que gasta el Estado de Chile en el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas en proporción a lo que se gasta en el pilar solidario, que favorece a muchísimas más personas. 1,5 millones versus 300.000 personas. O sea, es un número, pero es un número muy crudo, muy cruel. Entonces la gente evidentemente ha perdido, digamos, la esperanza mínima en este sistema. Yo no sé por qué, y ahí condeno a todos los sectores políticos, se ha discutido en el último tiempo proyectos que hablan de la cotización adicional. No, señor, ¿por qué no hablamos de la cotización total? O sea, si vamos a reformar el sistema y a crear un sistema de seguridad social con una pensión universal, hablemos de los 16 puntos. Si nos ponemos de acuerdo de que cada uno de nosotros tiene que ahorrar 14, 15, 16, 18 puntos, bueno, reconozcámosle la propiedad de los fondos sobre la totalidad del ahorro, pues no sobre una parte del ahorro. Aquí hay un mensaje, aquí hay una situación oculta y que a la gente no se le dice con suficiente claridad. Y es que las AFP no solamente trabajan para los cotizantes, sino que como el modelo está diseñado, también trabajan para el mercado de capitales. Para bien o para mal, usted haga ese juicio. Pero hoy día no se puede liquidar el sistema porque se teme de que ese dinero salga de las mesas de dinero de varias empresas. Eso es así. Entonces, no se está velando solamente por los jubilados, sino que también se está resguardando el sistema de capitales. ¿A quién se le ocurrió hacer esa alianza? Bueno, sabemos a quién. ¿Cómo la desarmamos? Porque si no nos explica. Nos explica que un modelo que hoy día no está entregando pensiones dignas, o sea, que está entregando pensiones de hambre, nos explica que en todo este tiempo, 4 años desde el movimiento No Más AFP, 4 años, y han sido incapaces de mover un centímetro la aguja. Y a mí me van a decir que porque no hay otro modelo en el mundo que se pueda seguir. No, aquí hay otros intereses que están ocultos, discúlpenme, y que no están siendo visibilizados a la ciudadanía. Entonces mejor abramos la caja de Pandora y terminemos con este cuento. Rodrigo Gutiérrez de CIEDES quiere decir algo al respecto.
No, yo creo que sin duda yo comparto con todas las apreciaciones que acá se comentan. En Chile tenemos un sistema que no está entregando pensiones que esté a la altura de las necesidades y las expectativas de la población. Ese es un hecho concreto. Y también existen diagnósticos, yo diría que bastante acabados respecto de ciertas asimetrías que existen, que son como las que comenta José Antonio, y también respecto del financiamiento y de un conjunto de perfeccionamientos que deberían haberse hecho hace mucho rato y sin embargo no se han hecho. Y por el contrario, aún más, en vez de ir en la dirección correcta, vamos en la dirección incorrecta a través de los retiros previsionales, porque eso está haciendo que las personas hoy día tengan todavía pensiones más bajas aún. Eso es un hecho claro y concreto de la causa. Ahora, respecto de apreciaciones que tengan que ver con si el sistema de pensiones hoy día en Chile es o no un sistema que está al servicio de otros intereses distintos a pagar pensiones, yo diría que, bueno, es una discusión un poquito más compleja. Yo creo que es importante tener presente que más que el sistema de pensiones sea parte de un actor relevante dentro del sistema financiero, yo creo que también es importante tener presente que gracias al ahorro a gran escala que se ha hecho con los recursos de los cotizantes, ¿verdad?, de los trabajadores para financiar sus pensiones, se ha podido financiar también buena parte del proceso de crecimiento económico del país, distintos proyectos, hay generación de empleo también detrás de eso, hay acceso a financiamiento. Por ejemplo, una de las cosas que se discute o se está discutiendo precisamente estas últimas semanas y días tiene que ver con el acceso al crédito, por ejemplo. Hoy día las tasas de interés están subiendo, el acceso a los créditos hipotecarios se está haciendo cada vez más complejo, ya muchos están enfrentando dificultades en términos de, por ejemplo, tener acceso a créditos hipotecarios de largo plazo a 30 años, por ejemplo. Entonces hay una serie de otras consideraciones que hacen bastante más complejo. Que uno debería abordar en el debate. Tenemos que ir a una noticia de último minuto que tiene que ver con el sector salud. Los despedimos. Muchísimas gracias, Eva. Gracias, Rodrigo. Gracias, profesora. Un beso para ti, Eva. Gracias. Un beso para ti. Muchas gracias.